Quiero compartir con ustedes en esta noche el mensaje de la palabra del Señor con un título. Vamos a poner el título allí en la pantalla. No nos dejes caer en tentación. ¿Cómo es, iglesia? No nos dejes caer en tentación. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 13. Donde el Señor Jesucristo le está enseñando a orar a sus discípulos. Fue la única oración que Él enseñó. Es una oración importante porque a través de ella el Señor nos da instrucciones. Y qué tremendo el nosotros poder entender a través de esta oración la importancia de esta parte. Digo, cuando ustedes oren, deben orarle al Señor diciéndole: no nos dejes caer en tentación. Levante su mano y dígale al Señor eso. Dígale: Señor, no nos dejes caer en tentación. En otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Señor, no permitas que cedamos ante la tentación. Y pues el Señor nos deja ver a través de esta petición que hay algo que todos nosotros como cristianos tendremos que enfrentar, y es la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es una invitación a fallar, es una invitación a pecar, a hacer lo malo. Ahora, note que el versículo no está diciendo: Señor, que no seamos tentados. Esa no es la oración, porque es imposible. La oración no es que no seamos tentados. La oración es que nosotros no caigamos en la tentación, que no cedamos ante la tentación, porque sí o sí todos nosotros vamos a ser tentados en algún punto de nuestras vidas. Todos los que estamos aquí hemos sido tentados, o estamos siendo tentados, o seremos tentados, pero todos tendremos que enfrentar la tentación. Ahora, no todos somos tentados de la misma manera. Somos tentados en diferentes maneras, de diferentes ángulos en nuestras vidas. Quizás la forma en que usted es tentado no es la misma que yo, o que la hermana o el hermano que está allí, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras tentaciones. Quizás lo que le tiente a usted, a mí no me tiente, y lo que me tiente a mí, para usted no sea un problema. Algunos luchan con la tentación en la parte sexual, otros con la tentación de la ira, del enojo, con la tentación del chisme, con la tentación del dinero, con la tentación de hacer cosas ilegales, qué sé yo. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, tenemos unas luchas en nuestra vida, y con eso pues vamos a ser tentados. Así que el problema no es la tentación, todos vamos a ser tentados. Inclusive Jesús, siendo perfecto, enfrentó la tentación. Jesús fue tentado. Ahora, quiero que miremos Mateo capítulo 4, versículo 1, y que vayamos precisamente a la tentación de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos entender algunas cosas importantes. Mateo capítulo 4, versículo 1, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, ojo, luego el Espíritu llevó a Jesús, ¿a dónde? Al desierto,
¿Y para qué lo llevó allí? Para que lo tentara ¿quién? ¿Para que lo tentara quién? No dice que el Espíritu tentó a Jesús, dice que lo llevó al desierto. Pero estando allí, dice, lo tentó el diablo. Así que podemos ver a través de ese versículo el origen de la tentación. En el versículo 3 dice, y vino a él ¿quién? ¿Cómo le llama la palabra ahí al diablo? El tentador. O sea, sabemos de dónde viene la tentación. Es inicialmente provocada por Satanás, el enemigo de nuestras almas, el enemigo del Señor, que pues su propósito es robar, matar, destruir. Él quiere arruinarte la vida, quiere dañar tu familia, quiere destruir tu relación con Dios. Él está interesado en invitarte a pecar, en invitarte a fallar, en que tú caigas. Para Él no es nada grato que tú ames a Dios, sirvas a Dios, vivas feliz, obedezcas el Evangelio. Entonces nos damos cuenta que el origen de la tentación viene primero del enemigo, que la Biblia le llama el tentador. Y hay algo que nosotros debemos tener muy claro, y es que según la Biblia, la tentación nunca viene de parte de Dios. ¿Listo? Eso está en Santiago 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿qué? De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta ¿a quién? A nadie. O sea, nunca la tentación viene de parte de Dios. Ahora, tenemos que diferenciar la prueba de la tentación, porque la prueba sí puede venir de parte de Dios. La Biblia dice, Dios probó a Abraham. Dios dice en Deuteronomio 8, y te acordarás por todo el desierto donde te trajo el Jehová, tu Dios, estos años para probarte y saber lo que había en tu corazón. Porque la prueba no es para que tú caigas. La prueba son cosas que Dios utiliza para formarte, para tu crecimiento. Pero la tentación es para tu destrucción, para dañarte. Así que es muy diferente. Dios quiere que tú crezcas, que tú vivas, y el enemigo quiere destruirte y que tú mueras. Ahora, dice la Biblia entonces claramente el origen de la tentación: Satanás, el tentador. Pero también hay un componente interno de la tentación que está en el versículo 14. Dice la Biblia, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal ¿qué? Deseo que lo atrae y lo seduce. Entonces, la Biblia nos muestra que la tentación tiene la parte externa, que es el enemigo, y que utiliza el mundo, lo que hay en el mundo, utiliza carnadas, pero sabiendo que en nosotros hay malos deseos. Y como la Biblia dice que nosotros antes estábamos en el reino de las tinieblas, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Que nos fuimos trasladados del reino de las tinieblas para estar ahora en el reino de la luz, ¿sí o no? Pero ¿dónde estábamos antes? En las tinieblas. Y cuando estábamos en las tinieblas, pues estábamos guiados por el príncipe de este mundo. El enemigo conocía nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras fallas, nos conoce muy bien. Y pues sabe con qué luchamos, cuáles fueron nuestras caídas, nuestras derrotas, y aprovecha eso para darle una carnada a esos deseos con los cuales están en nosotros
y que la Biblia dice cada uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo, cosas que hay dentro de nosotros que nos seducen, que nos atraen, ¿verdad? Así como cuando una persona va a pescar, ¿qué es lo primero que utiliza? Un anzuelo. ¿Y qué le pone en el anzuelo? Una carnada. ¿Y qué es esa carnada? Algo que a ese pez le va a llamar la atención, le interesa. O si usted tiene ratones en casa, pues utiliza una ratonera y siempre hay una trampa, pero basado en el deseo que hay en esa persona. Entonces, el enemigo sabe dónde atacarte, dónde atacarme, dónde llegarte, dónde llegarme, y va a tratar de muchas maneras de destruirnos. Entonces, sabemos que la tentación es una invitación a pecar, a fallar. Sabemos el origen de la tentación, que nunca viene de Dios, que hay un tentador que utiliza un mundo, lo que hay en el mundo, para seducirnos con cosas que en nosotros hay deseos, cosas con las que luchamos. Nadie que esté aquí puede decir, no, yo no lucho con nada. Todos luchamos con algo. Todos. ¿Sí o no? Entonces, ahí está el enfrentar la tentación. Ahora, ¿cuándo viene la tentación? Puede venir en cualquier momento, pero cuando tú y yo leemos Mateo capítulo 4, versículo 2, entendemos algo importante. Dice la Biblia, durante 40 días y 40 noches, Jesús estuvo ayunando, y después de 40 días tuvo mucha ¿qué? Hambre. Y dice el versículo 3, en ese momento, ojo, cuando él tuvo ¿qué? Hambre, el diablo se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces entendamos claramente cuándo es que el enemigo se acerca. El enemigo se acerca en el momento de tu debilidad. ¿Sí o no? Cuando te ve flaquito espiritualmente, cuando te ve cansado, cuando te ve agotado, cuando te ve frustrado, cuando te ve desanimado. Note que Jesús entró en ayuno y oración. ¿Por qué el enemigo no vino el primer día, el segundo, el tercero? Porque Jesús estaba en candela, en el fuego. Pero cuando él se debilitó, cuando su cuerpo se debilitó, cuando el hambre vino, entonces se acercó. El enemigo es así. Busca el momento indicado, cuando te nota frío, cuando te nota seco, cuando nota en ti un deseo, cuando nota en ti una debilidad, y entonces se acerca en el peor momento. Ahora, en ese momento quiero hablar de la primera tentación. La primera tentación es una tentación que apela a la necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Jesús en ese momento? ¿Una necesidad de qué? De comer, de comida, de hambre. Entonces el enemigo reconoce una necesidad en ti y viene en ese momento a suplir. La tentación es suple esa necesidad que tienes como sea. Por ejemplo, en algún momento tú puedes estar teniendo una necesidad sexual y el enemigo reconoce esa necesidad en ti porque te nota hambriento. ¿Y cómo te notará hambriento? De pronto estás mirando más de la cuenta, estás buscando lo que no debes buscar, estás viendo lo que no debes ver,
Y el enemigo dice, este tiene como hambrecita por ahí. Y por ahí entonces, cuando ve una necesidad sexual, dice, por aquí viene. O una necesidad económica. Muchas de las tentaciones vienen, ojo, cuando estamos en una gran necesidad económica. Y el enemigo dice, haz este negocio o haz esto equivocado. Mira, necesitas suplir de alguna manera, y en ese momento de necesidad te ofrece algo. La primera tentación es: suple tu necesidad como sea, de la manera que sea, ilegalmente. O tienes una necesidad emocional y el enemigo la reconoce y por allí te ataca, ¿verdad? Matrimonios que están dañados, donde hay frialdad en el hogar, donde hay peleas, hay pleitos, hay sequía, hay una sequía emocional, hay una sequía sexual, hay una sequía en muchas áreas. El enemigo está viendo eso y dice: entrémosle a esta gente por este lado, porque aquí es el momento. Entonces siempre el enemigo va a mirar la necesidad y va a tratar de ofrecerte algo para suplirla de manera equivocada, con pecado. Le digo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, versículo 4, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enemigo dijo, por aquí no pude, vamos a hacerlo de otra manera. Porque si el enemigo ve que por un lado no te entra, entonces va a tratar por otro. Vamos a hacerle de otra manera. Por este lado no pudo. Entonces dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 5, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Ojo, mira cómo le dice: tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Una de las maneras que el enemigo utiliza para tentar a los cristianos, a los hijos de Dios, es retarlos. Porque ha visto usted que hay una manera hoy en día como la gente hace las cosas. Ay, vea, usted no es capaz de ir corriendo hasta allí, y la gente quiere demostrar que sí es capaz. Ay, usted no es capaz de hacer tal cosa. Ay, haga esta cosa y le creo. Diga a la persona que está a su lado: no tenemos que demostrarle nada a nadie, ¿verdad? Que usted no es capaz, que usted sí es capaz. Hágale pues y le creo. Y eso es lo que le estaba diciendo a Jesús: si usted es hijo de Dios, tírese, hágale, y a ver si es tan hijo de Dios. Porque la Biblia dice, y escuche cómo es el enemigo de perverso, que conoce la Biblia, le citó la Biblia, le habló de la Biblia. ¿Se sabe la Biblia el enemigo o no? Porque ¿qué le habló? Le habló un salmo. Y dije: tírese porque escrito está, la Biblia dice. Así que ojo, porque hay mucha gente y muchas circunstancias donde podemos tomar la Biblia de manera incorrecta para poner a prueba al Señor, para retarnos, para hacer cosas que no agradan. Así que no tenemos que tratar de agradar a nadie, ni de impresionar a nadie, ni demostrar que sí podemos. Como un pastor que le quería demostrar a sus amigos que él era capaz de irse a evangelizar a un prostíbulo y que no le iba a pasar nada. Se metió al prostíbulo,
El problema fue para sacarlo de allá. Ahí quedó en el pecado. Porque yo soy capaz. Yo me puedo ir a evangelizar allí, a mí no me va a pasar nada. No. Como Pedro, Señor, yo nunca te negaré. Hermano, la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga, no se ponga a jugar con el fuego porque se quema. Esa fue la segunda tentación. Sin embargo, Jesús le dijo: no, yo no tengo que tirarme, yo no voy a poner a prueba al Señor, al Padre. Y le cerró la puerta al enemigo en esa área. Entonces, dice la Biblia en el versículo 8, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta, ojo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. ¿Qué le mostraría? Escuche lo que le dice: los reinos del mundo, riquezas, oro, plata, fama, poder. Le mostró las cosas más grandes y le dijo: te daré todo esto. O le está ofreciendo cosas: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Entonces, el enemigo tienta y quiere traer tentación a través de una de las más grandes debilidades que tiene el hombre, y es la codicia, la avaricia, sus deseos, que la Biblia lo resume en Primera de Juan 2:16. Lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo es de interesante este versículo en esta versión. Dice: pues el mundo solo ofrece, primero, un intenso deseo por el placer físico. ¿Cuántos saben que quizás una de las tentaciones más grandes y fuertes que hay es el placer o el deseo por el placer intenso físicamente? ¿Por qué usted cree que todas las películas le meten eso? Toda la publicidad, todas las vallas, los periódicos siempre están apelando al placer físico, a despertar eso en nuestras vidas, porque es una de las cosas que ofrece el mundo. Y por ahí viene la tentación. Dice: el mundo ofrece el intenso deseo por el placer físico. Es tan fuerte esta tentación que el hombre más fuerte del mundo, ¿cuál era ese hombre? Sansón, cayó por ahí. Que el hombre más sabio del mundo, ¿cuál fue? Salomón, cayó por ahí. Que el hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién fue? Por ahí cayó. Esa fue el arma letal del enemigo para destrucción en el hombre más fuerte, en el hombre más sabio y en el hombre conforme al corazón de Dios. Número 1, la tentación por placer, deseo por el placer físico, intenso deseo. Segundo, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Note usted que la primera tentación entró en el mundo a través de ¿qué? De los ojos. Dice que la mujer vio algo que era codiciable y lo deseó. Lo que vemos. Y pues muchas veces la tentación viene por lo que vemos y queremos poseer. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y la tercera tentación, según ese versículo, por el orgullo de nuestros logros y posesiones, riquezas, adquisiciones, bienes, la vanagloria, el orgullo que se siente o que el hombre desea tener de decir: yo tengo esto, yo
soy grande porque poseo esto. Y por ahí el enemigo trató con Jesús. Y si trató con Jesús, pues va a tratar también con nosotros por ese lado. Y dice que le ofreció eso, le llevó, le mostró y le dijo: póstrate, adórame, y todo lo que tú ves, lo que quieras, te lo doy. Y el Señor le respondió, versículo 10: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que el enemigo intentó, por una necesidad, por un deseo que vio, no pudo. Por un reto que le quiso poner, no pudo. Ofreciéndole riquezas, bienes, placer, no pudo. Y lo que dice la Biblia es, versículo 13, ojo: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice ahí? ¿Se qué? ¿Qué dice ahí? Se apartó para siempre. No. Escúcheme, amado, porque si algo tiene el enemigo es que el enemigo es bien persistente. Y el enemigo dijo: bueno, esta vez no fue, nos vemos en la próxima. Voy a mirar otro momento. Todos nosotros hemos luchado con diferentes situaciones y algunas veces hemos ganado la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Y nos sentimos como que ¡uy! Lo logré. Y después, por allá más adelantico, perdimos la batalla. En eso que alguna vez pensamos que habíamos vencido. Porque lo que dice la Biblia es que la tentación va a ser una lucha para siempre. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. Porque dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, pero eso significa que volvería en otra oportunidad. Así que vamos a tener que enfrentar eso nosotros también. Ahora, quiero hablar de cuáles son los recursos, siendo de que somos frágiles, débiles, reconociendo la realidad de la lucha que enfrentamos, reconociendo lo difícil que es estar en un cuerpo como estos, lleno de deseos, de pasiones, de reacciones equivocadas. Pues ¿cuáles son los recursos que nosotros tenemos para poder enfrentar y vencer la tentación como Jesús? Primero, cuando nosotros vemos este episodio de la tentación de Jesús, vemos que en cada una de las tentaciones que tuvo Jesús, siempre Él se apoyó en la palabra. Siempre. En las tres reaccionó de la misma manera. Aquí dice las Escrituras. Siempre que el enemigo le susurró, le habló, le tiró, Él dijo: escrito está. La Escritura dice, la palabra dice. No se basó en sus sentimientos, no se basó en sus emociones, se basó en la palabra. Porque sus sentimientos, sus emociones, su necesidad era de hambre. Pero Él no se dejó llevar por su necesidad, se dejó llevar por la palabra. Entonces, mi amado, si nosotros hemos de vencer la tentación o queremos enfrentar la tentación y salir victoriosos, pues tenemos que asirnos a la palabra. Mire el versículo,
Versículo 10, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen. Acuérdese cuando llegó aquella mujer donde José le dijo, acuéstate conmigo, duerme conmigo. Y este era un joven muy apuesto, dice la Biblia, y llevaba quizás mucho tiempo sin estar con una mujer. En su humanidad posiblemente él tenía sensaciones, pero él dijo, yo no puedo hacer eso porque yo pecaría contra Dios, porque no puedo defraudar la confianza. Es decir, no podemos apoyarnos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Tenemos que mirar la palabra. ¿Listo? ¿Qué dice la palabra? ¿Ha visto usted que uno le dice a los niños, siempre le dice a los niños, no reciba dulces en la calle? ¿Sí o no? ¿Cuántos le dicen eso? No le reciba nada a nadie. Y por ahí muchas veces usted ha visto como alguien le ofrece un dulce a su hijo delante de usted. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace primero? Lo mira. ¿Sí o no? Porque ya sabe lo que le han dicho. Él quiere el dulce, pero antes de tirar la mano, mira a quién. Y cuando uno le dice, ¿qué le toca hacer? No, gracias, porque no quiero o porque mi papá dice que no. ¿Verdad que sí? No son mis emociones. A lo mejor yo sí quiero, pero papá me está diciendo que no. Entonces, en medio de la tentación, siempre hay que voltear a ver qué dice papá, qué dice la Escritura. Sí, tú y yo lo podemos hacer, pero ¿qué dice Dios? Entonces, primero la palabra. Segundo, el segundo recurso que nosotros tenemos para enfrentar y vencer la tentación segura en el Señor Jesucristo es la oración. ¿La qué? Oración. Mateo 26, versículo 41, Jesús dijo, manténganse despiertos y oren para que no ¿qué? Caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, tienen buenas intenciones, pero su carne es ¿qué? Débil. O sea, no nos hagamos los fuertes, mi amado. No nos podemos hacer los fuertes, menos con el enemigo. El Señor Jesús dijo, ustedes son débiles, y la única manera es que ustedes estén despiertos y oren. En la Reina Valera dice, velad y orad. Velad significa estar con los ojos abiertos, estar atento ante cualquier posible situación, ante cualquier posible peligro, ante cualquier índice de tentación, estar alerta y orar, ¿verdad? La oración, diga conmigo, la palabra, la oración. Tercer recurso que nosotros tenemos, el más grande. La Biblia dice que tú y yo tenemos un sacerdote en los cielos. Hebreos 4:15. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que intercede por ti, alguien que está ahí para ayudarte, para interceder. Y la Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Un sacerdote dice que puede compadecerse de nuestra debilidad, ¿verdad? Es decir, que entiende nuestra debilidad.
Porque muchas veces usted va y le cuenta a alguien su lucha y, uy, este está luchando con ese carnal. O te juzgan por tu lucha. Pero lo que dice la Biblia es que en Jesús tú tienes a alguien que te va a entender, que va a entender tu debilidad, que dice que puede compadecerse de nuestra debilidad. Y dice el versículo 16, acerquémonos. ¿Cómo nos debemos acercar, iglesia? Confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para lo oportuno ¿qué? Socorro. O sea, en Jesús vas a encontrar misericordia, gracia y socorro. ¿Qué cosas? Misericordia, gracia. En la gente vas a encontrar juicio, condenación, te van a juzgar. Pero en Jesús vas a encontrar misericordia, gracia y un oportuno socorro. Y dice la Biblia en el versículo 18 de Hebreos 2, porque en cuanto Él mismo padeció, siendo ¿qué? Tentado, es poderoso. Diga conmigo, es poderoso. ¿Para qué es poderoso? Para socorrer. ¿Qué es socorrer? Ayudar a los que son tentados. Así que si tú o yo estamos tentados, tenemos alguien que nos quiere ayudar y se llama Jesucristo. No estás solo en tu tentación. Ahora, notemos otro recurso que nosotros tenemos, y es el recurso maravilloso del Espíritu Santo. ¿El qué? El Espíritu Santo. Note esto, Lucas 4:1. Jesús, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado a la tentación. Pero ¿cómo entró Jesús en la tentación? ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo. Porque diga conmigo, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu, dice el Señor. O sea, Jesús entró lleno del Espíritu Santo. Y note usted en el versículo 13 y 14, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Y Jesús volvió ¿en qué? En el poder del. O sea, Él entró con el Espíritu y salió con el Espíritu. Es decir, para Jesús enfrentar la tentación siempre lo pudo hacer y nunca cayó, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso usted y yo necesitamos buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Si nos vaciamos del Espíritu Santo, mi amado, vamos a estar sin la fuerza que nosotros necesitamos para poder enfrentar la tentación. Así que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Siguiente, última, la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios fiel? Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios. Levante su mano y diga, fiel es Dios, que no dejará, ojo, no dejará que ustedes sean tentados más de lo que ustedes pueden resistir, sino
quedará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, algo que nosotros necesitamos saber es que siempre vamos a contar con la fidelidad de Dios. Y en la fidelidad de Dios dice la palabra que el Señor nunca va a permitir que la tentación exceda tu capacidad de vencer. Usted cuando se sube a un ascensor, lo primero que ve en el ascensor es algo que dice capacidad máxima, ¿sí o no? De personas y de peso. Le dice, este ascensor aguanta tantas personas o tanto peso. Entonces es prohibido exceder ese peso, porque si usted excede el peso, el ascensor se daña. Dios sabe la capacidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, y dice la palabra: el Señor nunca le va a permitir al diablo que te ponga un peso por encima del que puedes soportar. Uno ve la tentación de Job y uno dice, tremendo. Pero si Dios lo permitió es porque Dios sabía que Job tenía la capacidad de enfrentar eso. Quizás alguno de nosotros hubiéramos muerto inmediatamente, hubiéramos hablado mal de Dios, maldice a Dios y muérete, quizás lo hubiéramos hecho. Entonces Dios siempre va a ser fiel, nunca va a permitir que esa tentación sea mayor. Si Dios te está permitiendo alguna tentación, es porque Él confía en ti, sabe que tú puedes. Ay, pastor, yo no soy capaz. No, lo que hablamos en estos días, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice la Biblia, siempre con la tentación va a estar la salida. Hay que mirar la salida. Y por lo regular la salida, mírela ahí. ¿Sí ves esas cositas verdes? ¿Por dónde está la salida? ¿Qué señala esto ahí? La puerta. Siempre hay una puerta. Cuando José se vio tentado, ¿qué buscó él? Acuérdense que esa mujer hasta le arrancó la ropa, ¿sí o no? ¿Qué hizo él? ¿Cómo salió? Desnudo, corriendo, pero buscó la salida. A mí no me importa que me vean en bola, como sea, pero yo de esto tengo que salir. De aquí salgo. Entonces, amado, hay que buscar la salida, porque muchas veces nos amañamos ahí. Y recuerden que si tu novio te invitó a un lugar oscurito, no es para cantarte un corito. Hay que salir corriendo, ¿sí o no? Antes de que sea demasiado, antes que le quede silbando y le empiece a gustar el corito. Ahora, para terminar, mi amado, la Biblia nos habla sobre el premio de la victoria de la tentación. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya que resistido la prueba, va a recibir ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Diga conmigo, detrás de cada tentación siempre hay una corona. Siempre hay un premio. Y escúcheme algo: si el enemigo te está tirando como a rata, es por algo. Es por algo. Sospéchalo. Si te está dando duro, si te está viniendo, o sea, Él no le va a invertir un arsenal a cualquiera.
si te está tirando por todos lados, es porque Él sabe la corona que viene para ti. Él sabe el peligro que tú representas para su reino. Él sabe que tú en las manos de Dios eres poderoso. Y dice, yo a este lo tengo que acabar. ¿O no? Y escúcheme esto. Y casi siempre el enemigo trata de acabarlo a uno desde niño. ¿Qué pasó cuando nació Moisés? ¿Qué hizo Faraón? ¿Mandó a qué? ¿A matar qué? Todos los niños. ¿Para qué? Porque él sabía que se iba a levantar ¿quién? Un libertador tremendo. Cuando fue a nacer Jesús, ¿qué pasó? Lo mismo que hizo Herodes. ¿Mandó a qué? A matar todos los niños para que no se levanten. Y por eso muchos de nosotros en nuestra niñez fuimos atacados, abusados, accidentados, alguien nos hirió. Muchas personas que están aquí fueron abusados sexualmente siendo niños. El enemigo busca cómo dañarte desde niño, desde niña. Busca destruirte, llenarte de ataduras, de pornografía. Yo era un niño, estaba en un parque, mi mamá me dejó ir a jugar. En un parque, un niño, y estando en ese parque llegó un hombre con una revista pornográfica y me dijo, mire esto, y cuando esté solo haga esto. Y usted sabe, aquí hay niños. Y desde ese día me marcó. Años y años adicto a la pornografía. Años y años adicto y con problemas en mi sexualidad. Porque desde niño el enemigo tratando de ¿qué? De marcarte, de destruirte. Claro, el enemigo sabe que te tiene que coger y te tiene que destruir. Te pone situaciones, enfermedades. Yo de niño, mi hermano, usted viera como tengo rajaduras por todo lado de operaciones que desde niño el enemigo quería matarme. Apendicitis, peritonitis, pólipos en el intestino y enfermedades y destruir. Vamos a acabar con este. Y cada uno de ustedes sabe las cosas que les ha tocado vivir. El enemigo siempre ha querido tirar a matarte. ¿Pero por qué? Porque el enemigo sabe o lo sospecha o se las huele, mi amado, de que algo grande viene. Porque la Biblia dice que cuando soportas la tentación, cuando hayas resistido la prueba, recibirás una corona de ¿qué? De vida. ¿Cuántos quieren corona de vida? Premio. Ahora mire usted esto. Versículo último para terminar. Lucas 4, versículo 14. Jesús, ¿cómo salió Jesús de la tentación? Note esto. Cuando Jesús salió ¿en qué? En él. ¿Qué recibió él ahí también? Poder. Salió con más poder del Espíritu. Y se difundió ¿cuándo se volvió famoso Jesús? Después de que salió de y por toda la tierra. O sea, salió, mi amado, con un respaldo, con una autoridad, que cuando él hablaba la gente se admiraba de su doctrina y decían, jamás hombre alguno ha hablado así.
¿Cuántos saben que eso dice la Biblia? Claro, porque cuando él salió de ahí, hermano, fue para hacer bellezas en el reino de Dios. Y así pasa, mi amado. El enemigo va a tirarte la tentación para trancarte, para obstaculizarte, para impedir tu avance. Pero cuando tú vences, se rompe algo y asciendes. Dios te lleva a un nivel mayor de revelación, a un nivel mayor de entendimiento, a un nivel mayor de poder, a un nivel mayor de autoridad. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y eso está dónde? Cuando tú le dices hacia el suelo: no, gracias. Sí, muy linda, pero no, gracias. Chao, te cuidas. Por otro lado, no quiero esto porque sé que hay algo mejor en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ayer estaba con mi esposa y recibimos una noticia que a mí me impactó. Un pastor que nosotros conocimos en nuestra iglesia, más o menos de mi edad, pero fue pastor en nuestra iglesia, o sea, fue pastor de nosotros. Y este muchacho le sirvió al Señor. Tenía un gran talento para predicar, para adorar. Y nos dimos cuenta el día de ayer que tuvo un problema en una tentación sexual con una chica menor de edad. Y en este momento en la cárcel con una niña de 14 años. Y usted sabe que hoy en día ese delito, llórelo. No va a salir, llórelo. ¿Qué estaría pensando este pastor para enredarse en un momentico con una niña de 14 años? ¿Y sabe qué pasa, hermano? En un descuidito puede suceder eso. En un descuidito, una charladita, una risita, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? Y puedes terminar. Ahora yo me pregunto, este hombre que tiene hijos, que tenía una esposa, ¿qué va a hacer de su vida metido en una cárcel y pensando todos los días por qué me dejé llevar por un deseo? Mi amado, lo que estamos hablando hoy es serio. ¿Sabes quién está feliz? El enemigo. Allá lo dejé encerrado. Y así es como te quiere el enemigo a ti, me quiere ver a mí destruirnos. Este tema que estamos hablando hoy es serio, mi amado, es serio. Por eso dice el Señor en esta noche, Mateo 6:13: no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie un momento y vamos a orar al Señor? Y vamos a clamarle al Espíritu. Vamos a pedir fortaleza de parte de Dios. ¿Cuántos queremos llenarnos del Espíritu Santo? Levante su mano y dígale: Señor, gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Señor, levantamos nuestras manos delante de ti. Levanta tus manos delante del Señor y entreguemos nosotros nuestras vidas. Mira, estamos terminando un año. Termina este año bien, mi amado, mi amada. Porque déjame decirte que allá afuera, y más en este tiempo, detrás de las lindas luces de colores y los adornos bonitos, hay una gran tentación. ¿Cuántos terminan cayendo
en el pecado, volviendo al licor, volviendo a la parranda, en el pecado sexual. Este es un momento donde tú y yo necesitamos fortalecernos espiritualmente. Por eso oremos, levantemos nuestras manos y digámosle: papá, ayúdanos, porque todos los que estamos aquí somos débiles. La carne es débil y a lo mejor podríamos llegar a caer en cosas que nunca hubiéramos pensado que terminaríamos cayendo. Por eso el Señor dice: miren la palabra, aférrense a la Escritura. Por eso dice el Señor: velad y orad, estén despiertos, porque detrás de eso que se ve tan bonito, esa chica tan guapa, ese chico tan hermoso, detrás de eso que parece divertido, detrás de eso que parece tan inofensivo, puede estar tu ruina, tu destrucción. Dile: Señor, ayúdame. El Señor nos dice hoy: ustedes no están solos. Ustedes no tienen a alguien que los va a juzgar, los va a condenar, los va a criticar. Tienen a alguien que entiende por lo que ustedes están pasando, puede compadecerse de sus debilidades. Y el Señor Jesús te dice hoy: en mí vas a encontrar misericordia, en mí vas a encontrar gracia, en mí vas a encontrar socorro. Levanta tus manos y dile: Señor, queremos llenarnos del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llénanos.